Ok, ¿puedes ver mi pantalla? Sí, señor. Ya, y creo que ya empezó la grabación. Entonces, muy buenas noches para todos. Estamos muy complacidos de tener esta noche como invitado al doctor Diego Silva. Diego es ingeniero químico de la Universidad Nacional y actualmente es investigador senior en el Instituto para Estudios Ambientales de Japón. Y hoy nos dará una charla muy interesante. Entonces, Diego, muchísimas gracias por tu participación y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, mucho gusto a todos, muchas gracias eh, eh, por venir a esta charla. Muchas gracias a Luis Carlos por aceptarme darme este espacio para dar esta charla desde tan lejos y con tanta diferencia horaria. La charla de hoy que les quiero dar es sobre el análisis de escenarios de mitigación del cambio climático y modelos de evaluación integrada. Este es un tema que últimamente ha tomado mucha acogida en general, por lo que ya el tema del cambio climático y de las medidas para afrontarlo han llegado hasta el día a día de todos nosotros. Y una manera de entender las medidas que podemos tomar para afrontar el cambio climático es por medio de los escenarios de mitigación. Y para ello se cuantifican por medio de lo que llamamos modelos de evaluación integrada. Entonces, yo les voy a dar en esta charla una descripción general sobre estos temas, esperando que tengan una visión más detallada, más informada de lo que son estos escenarios que tal vez algunos de ustedes hayan oído hablar o mencionar en algunas notas en, en los medios o por medio de sus estudios. Bueno, a vista de pájaro en esta charla la tengo organizada de la siguiente manera. Yo primero les voy a hablar de cuál es la mitigación del cambio, que la mitigación del cambio climático requiere a gran parte de la reducción de gases de efecto invernadero. Esto yo creo que ya muchos de ustedes están familiarizados con este concepto. Por otro lado, la evaluación de la posibilidad de lograr metas de mitigación requiere el uso de escenarios, que son una manera de abordar las posibilidades que se pueden dar en el futuro, sin llegar a estar predicciones o pronósticos, sino simplemente proyecciones. Los modelos de evaluación integrada ofrecen una ayuda para cuantificar las implicaciones de las metas de mitigación y para ello se requiere un gran esfuerzo de acumular una gran cantidad de datos, establecer una serie de ecuaciones que determinan las relaciones entre las actividades socioeconómicas y las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, de este modo yo pretendo abordar básicamente tres preguntas. La primera es cuáles son los causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, la segunda es cuál es la posibilidad de reducir estas emisiones en el futuro. Y lo tercero es cuáles son las implicaciones en la sociedad y en el ambiente. Entonces yo primero voy a empezar con una introducción a la mitigación del cambio climático, luego hablar sobre los escenarios de mitigación del cambio climático, seguido por los modelos de evaluación integrada y finalmente dar un vistazo a algunos ejemplos del análisis de escenarios con modelos de evaluación integrada. Primero permítanme presentarme de una manera más formal. Como dijo Luis Carlos, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería Química. Actualmente me desarrollo en el área de sistemas energéticos y cambio climático, desarrollando y aplicando modelos energéticos, evaluando la disponibilidad de recursos renovables con sistemas de información geográfica y el análisis de mitigación del cambio climático con modelos de evaluación integrada. Yo cursé estudios de maestría y doctorado en ingeniería en la Universidad de Tohoku, en Sendai.
en la parte norte de Japón, y me especialicé en el diseño de sistemas energéticos descentralizados para el mejoramiento del acceso a la energía en áreas rurales de países en desarrollo. A lo largo de mi carrera he trabajado no solo en el instituto en el que actualmente trabajo, también estuve en una agencia para la ciencia y tecnología del mar de la tierra de Japón, la Universidad de Tokio, y en el Instituto de Estrategias Globales Ambientales. Bueno, primero quiero darles un vistazo de lo que es la posibilidad de el cambio socioeconómico y ambiental en el mundo. Ustedes pueden imaginar que, por ejemplo, en esta foto que estoy mostrando aquí del año 1900, es una costa de Japón, que a lo largo de los años, alrededor del año 2000, ya estaba completamente urbanizada e industrializada. Podemos imaginar claramente con este par de imágenes que la situación no solo física, sino ambiental y también social, cambia de manera dramática a medida que el desarrollo de la sociedad avanza. Sin embargo, hay que pensar en cuáles son las implicaciones no solo para la sociedad como tal y la economía, sino también para el ambiente. Y si extrapolamos esta situación, primero no solo en la escala geográfica de una ciudad, sino a la escala global, y no solo del año en el que actualmente vivimos, sino en el futuro, por ejemplo, en el año 2050 o en el año 2100, podremos darnos cuenta de que existen diversas posibilidades que nos van a dirigir hacia un futuro en el que puede que vivamos completamente en armonía con el ambiente a medida que vamos progresando socioeconómicamente, o por el contrario, una en el que hemos dado prioridad a otras alternativas y se ha desgastado el ambiente y no ha permitido un progreso socioeconómico beneficioso para todos. Entonces, la idea es cómo analizar esta situación dada la gran incertidumbre que existe acerca de la situación en el futuro. En cuanto al cambio climático, todo esto se refiere a cómo controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el cambio climático ¿cómo se aborda el problema del cambio climático? Es un problema muy grande, que no solo afecta a escala local, nacional, sino también global. Este es un diagrama que explica a grandes rasgos cuál es digámoslo así, el proceso por el cual se dan los cambios en el clima con base en los cambios socioeconómicos. Dado que los cambios socioeconómicos como el aumento del ingreso, el mejoramiento de la calidad de vida, el aumento del consumo de bienes y servicios, va a dirigir la forma en que se van a dar ciertos impactos y riesgos en el mundo. De esta manera se emiten gases de efecto invernadero por cada actividad socioeconómica que hemos estado desarrollando a lo largo de la historia. Perdón, Dado que Diego, sí, disculpa, vi una mano levantada de Laura, no sé si hay algo pasa. ¿Laura? De pronto alguien no esté viendo la transmisión o algo esté pasando, no sé. bueno, yo espero un rato. Laura, vimos tu No, mano. todo va bien. ¿Todo va bien? Listo, no, adelante, Diego. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces les estaba comentando que los cambios socioeconómicos influencian la manera o la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos. Y para ello es necesario desarrollar una serie de políticas de mitigación para controlar estas emisiones. Las emisiones de gases de efecto invernadero afectan el clima, que a su vez resulta en cambios en los impactos y en los riesgos que puedes influenciar la manera en que el desarrollo económico se evoluciona. Y para
estar al margen de esos impactos y esos riesgos, es necesaria una política de adaptación. Entonces, para entender toda esta problemática, se ha podido diferenciar entre tres dimensiones. La primera es la mitigación, que se refiere a la reducción y remoción de gases de efecto invernadero. La segunda es la ciencia del clima, que estudia los cambios del clima y el sistema Tierra. Y la tercera son los impactos y la adaptación, que estudia los efectos sobre la humanidad y el ambiente y las medidas para adaptarse a los cambios generados por el cambio del clima. En esta charla pueden darse cuenta que los escenarios que se han desarrollado por medio de lo que yo llamo el IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, ha desarrollado una serie de información y datos y conocimiento acerca de cómo estas tres dimensiones evolucionan con el tiempo, cómo interactúan entre ellas y cómo se cuantifican. Por un lado tenemos el lado de la mitigación, qué tantas emisiones se pueden proyectar para el futuro. Por el lado de la ciencia del clima, qué tanto incremento en la temperatura global se puede dar a largo plazo, ya sea para el año 2100. Y por último, los riesgos que pueden ser representados por este tipo de barras de color que indican para cada aspecto del riesgo implicado por el cambio climático un grado de riesgo elevado o menor dependiendo del nivel de incremento de la temperatura global. El IPCC ha separado o dividido estas tres áreas del conocimiento sobre el cambio climático en tres grupos de trabajo. En esta charla yo les voy a hablar básicamente sobre la información que se da a escala global del trabajo que da el grupo número 3, que es sobre la mitigación. Entonces, el primer punto que hay que conocer es cuáles son las causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las gases de efecto invernadero, como ustedes saben, son gases que al ser emitidos a la atmósfera atrapan parte del calor de la radiación térmica que se emite por medio del sol y que previene que toda la radiación que llega a la Tierra se refleje hacia el espacio. En la medida en que hay más gases de efecto invernadero, la concentración de estos gases, a medida que va aumentando, el efecto de calentamiento que produce sobre la superficie de la Tierra va aumentando. Y eso es lo que permite que tengamos un clima relativamente estable en el planeta. Los gases de efecto invernadero básicamente son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los gases fluorinados, que están presentados en esta figura a escala global del año 1990 al año 2019. Como podemos ver, la gran mayoría de los gases de efecto invernadero provienen de la combustión de combustibles fósiles para la energía y la industria, seguidos por las emisiones de metano, las emisiones derivadas de los cambios del uso de la tierra y por último están los gases de dióxido de nitrógeno y los gases fluorinados. Para entender entonces cómo cuantificar cuáles son los principales precursores de las emisiones de gases de efecto invernadero, se ha planteado lo que se llama la identidad de Kaya, que es una ecuación muy simple que establece la relación entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el desarrollo socioeconómico, que establece una relación directa entre el aumento de la población, el incremento de la actividad económica medida por el Producto Interno Bruto per cápita, la intensidad energética medida en términos del consumo de energía por Producto Interno Bruto,
Y por último, el contenido de carbono de los desarrollos de las actividades socioeconómicas, que se mide por medio de un factor de emisiones. Ahora déjenme presentarles algunas opciones para la mitigación del cambio climático. En principio tenemos 5 grandes grupos de opciones para la mitigación del cambio climático. La primera es la energía en el área del suministro. Por medio de el uso de energías renovables como la energía solar fotovoltaica, la eólica, la hidráulica, la geotérmica y la marina, así como la energía nuclear, se pueden reemplazar los combustibles fósiles. Asimismo, es importante resaltar la importancia que tiene el control de fuentes fugitivas de emisiones, principalmente de metano, que se dan en la explotación de reservas de gas natural. El segundo grupo es el consumo o la demanda de energía. Por medio de medidas que promueven la eficiencia energética y la reducción del consumo energético, también conocido como el uso racional de la energía, se puede primero reducir la cantidad total de energía que se consume y por ende la cantidad de gases de efecto invernadero que se producen, así como incrementar la eficiencia con la que consumimos la energía. De modo que podemos, por la misma servicio o por la misma conveniencia que nos provee la energía, podemos usar una menor cantidad de combustible o de energía de entrada. Otro punto es la sustitución de combustibles fósiles con electricidad y cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, pensar en el consumo responsable, evitando aquellos productos que están relacionados con una cantidad muy alta de emisiones de gases de efecto invernadero, o cambios en la dieta, dado que la producción de productos de alimentación están ligados a ciertas cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero, y a ciertas dietas están ligadas a un mayor o menor grado de gases de efecto invernadero. El tercer grupo de medidas de mitigación está en la agricultura y el uso del suelo. Para ello, se pueden resaltar primero las prácticas agrícolas que promueven una mayor retención del carbono en el suelo y previenen la emisiones de gases de óxido de nitrógeno y de metano, así como la prevención de la deforestación y la reforestación, que incrementa la cantidad de carbono que se almacena por medio de la vegetación. El cuarto grupo se refiere a la remoción del carbono de la atmósfera, que está básicamente dividido en dos tipos de alternativas. Primero está la reforestación, que como ustedes saben, la capa vegetal absorbe dióxido de carbono por medio de la fotosíntesis. Y también están medios sintéticos por los cuales se puede capturar y almacenar el carbono en reservorios bajo tierra o en otros medios. Por ejemplo, por medio de la captura y almacenamiento de carbono, que se conoce como CCS, por sus siglas en inglés. El último grupo de medidas se refiere al control de emisiones de otros gases de efecto invernadero diferentes al dióxido de carbono. Tenemos el control del metano, del óxido de nitrógeno y los gases fluorocarbonados en diferentes sectores que tienen diversas medidas específicas para cada sector. Ahora déjenme hablarles sobre el concepto de los escenarios. Se nos plantean dos preguntas básicamente. ¿Qué tanto debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar un cambio climático que determinamos como peligroso? ¿Y cuáles son las implicaciones que se dan en el futuro? Como todos sabemos, no es posible predecir el futuro, y las posibilidades que se dan en el corto, mediano y largo plazo no se pueden dar con cierto grado de probabilidad a ciencia cierta. Para ello es necesario pensar en que hay diversas posibilidades que son bastante contrastantes
y que dependiendo de cada una de ellas se pueden dar diferentes implicaciones en todas las actividades socioeconómicas, empezando por las cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos relacionar o asociar estas emisiones con un nivel de consumo de energía, con un grado de importancia de las alternativas bajas de carbono para el suministro de electricidad, cambios, por ejemplo, en la capa vegetal, la cantidad de área que es cubierta por los bosques y las implicaciones económicas que pueden medirse por medio de el precio equivalente que se le da a las emisiones de carbono. Entonces, para obtener una visión cuantitativa y específica de cuáles son esas diversas posibilidades, diversos grupos de investigación en diversos grupos, en diversos institutos han desarrollado modelos que permiten estimar a nivel global cuáles son estas emisiones de gases de efecto invernadero y establecer cuáles son las implicaciones de cada posibilidad de desarrollo de patrones de emisiones de gases de efecto invernadero. En esta diapositiva podemos ver cuáles son esas, todo el rango de posibilidades que se han estudiado a lo largo de los últimos ciclos del informe de evaluación integrada del IPCC, que se publicó en el año 2023, que resume los avances de la ciencia del clima en un ciclo de 5 a 7 años. Como pueden ver primero en la gráfica de la izquierda, que representa las emisiones globales de gases de efecto invernadero del presente al año 2100, podemos ver que el rango de posibilidades es bastante amplio, desde una serie de emisiones que se incrementan considerablemente hasta el largo plazo, y en el otro lado del espectro podemos ver una serie de emisiones que se reducen drásticamente en el corto plazo y que permiten llegar a niveles incluso negativos de gases de efecto invernadero para finales del siglo XXI. Cada rango de emisiones de gases de efecto invernadero está asociado con un nivel de calentamiento global, que está representado en esta gráfica por el color de cada sección de la gráfica. Se han determinado en este informe 8 diferentes grupos de posibilidades de emisiones de gases de efecto invernadero que estiman que para el año 2100 el calentamiento global puede darse en un nivel del 1.5 a 4 grados por encima de los niveles establecidos a partir de la era industrial, que data de finales finales del siglo XVIII. Perdón, sí, 1780 a 1820. Se le asocia a cada nivel de calentamiento global un nivel de probabilidad, dado que los escenarios de emisiones, cuando se correlacionan con todas las parámetros de cambio del clima que se dan a niveles del suelo, el océano y la atmósfera, pueden indicar un diverso rango de posibilidades y por ello se asocian con un nivel de probabilidad mayor o menor. En esta gráfica podemos ver cómo cada nivel de emisiones está relacionado con diferentes niveles de, por ejemplo, de consumo total, suministro total de la energía a escala global para el año 2030, 2050 y 2100. Y vemos que a medida que las gases de efecto invernadero se van reduciendo,
que está indicado por un color que va más cerca al azul y al verde, el nivel de consumo de la energía que se estima en estos escenarios va disminuyendo. Para cada valor se ha estimado un rango, dado que no solo existen posibilidades en la manera en que estimamos las implicaciones futuras de los gases de efecto invernadero por medio de diferentes modelos, sino que también los supuestos que se tienen para cada escenario y para cada modelo tienen cierto nivel de variación. Por ello se establecen en esta gráfica un rango de valores que está indicado por el área dividida por cada caja establecida en esta gráfica. Y los valores intermedios por la raya horizontal de cada caja. Asimismo, podemos ver que a medida que se van reduciendo los gases de efecto invernadero, la importancia de las fuentes de carbono neutrales de electricidad va aumentando en el consumo energético, que en principio en el 2030 puede pasar de menos de alrededor del 30% en un futuro a casi el total del 100%. Lo mismo para los cambios del área de los bosques, que a medida que vamos incrementando el nivel de mitigación o vamos reduciendo las gases de efecto invernadero a escala global, el área cubierta por los bosques debe ir aumentando y respectivamente de qué tipo de metodología o supuestos tenemos sobre la metodología. Aunque existe un rango bastante alto de posibilidades que se da a largo plazo. Y por último están las implicaciones económicas que en los escenarios se mide por medio de el precio del carbón. El precio que se le adopta al carbón es una medida que incentiva incentiva la reducción de gases de efecto invernadero, asumiendo que se penaliza aquellas actividades que emiten gases de efecto invernadero con un impuesto a la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten. De modo que entre mayor sea esta penalización, va a ser mayor el incentivo para las actividades socioeconómicas para reducir las gases de efecto invernadero. Y como podemos ver aquí, entre mayor sea el nivel de reducción de gases de efecto invernadero indicado por las cajas verdes y azules, el precio del carbón va a ser mucho mayor. Y este nivel va a ir aumentando en el largo plazo. Ahora déjenme presentarles el concepto de los escenarios. En las diapositivas anteriores les mostré varios resultados que dependían del tipo de supuestos que se tenían sobre el largo plazo, sobre las actividades socioeconómicas. Estos resultados se dan por medio de lo que conocemos como escenarios. Lo primero que hay que enfatizar es que los escenarios no son ni predicciones ni pronósticos. Ellos no son para predecir la posibilidad de un evento en el futuro, sino para estimar las posibilidades que se dan en el futuro, dadas las falta de certeza sobre las actividades en el futuro. Son narrativas descriptivas de posibles desarrollos futuros de factores de importancia, para este caso son las emisiones y las actividades socioeconómicas, y poseen dos componentes, uno cualitativo y uno cuantitativo. El cualitativo nos da una descripción de cuáles son los aspectos de importancia que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de los escenarios y en qué niveles se van a desarrollar, si van a ir incrementándose o reduciendo o se van a estabilizar. Y el componente cuantitativo nos determina qué tanto va a ser ese cambio de una manera ya específica. El propósito de los escenarios es ofrecer descripciones cualitativas y cuantitativas de los indicadores clave bajo un conjunto de supuestos coherente que sigue una lógica específica y permiten abordar la incertidumbre inherente a las proyecciones de desarrollos futuros o trayectorias
a lo largo de diversos indicadores socioeconómicos. Existen dos grupos claros de escenarios. El primero es el explorativo, que establece cuáles son las posibilidades dadas unas condiciones, y está el prescriptivo, que está orientado hacia metas, de modo que se pretende establecer cuáles son los cambios necesarios para obtener un resultado específico en el futuro. En este caso, obtener un nivel de reducción de gases de efecto invernadero o de calentamiento global en el largo plazo. En estas diapositivas les voy a mostrar algunos ejemplos de los escenarios más importantes que se han desarrollado en el informe del IPCC. El primero de ellos es el informe especial de escenarios de emisiones, que fue publicado en el año 2000. Este grupo de escenarios representaba el desarrollo básicamente en dos ejes. El primero, que establecía si el desarrollo socioeconómico se iba a dar dándole prioridad a aspectos económicos, y un eje que le daba más prioridad a la protección del ambiente. Y el segundo eje estaba determinado por la manera en que estas prioridades, ya sean económicas o ambientales, se daban de manera armónica a lo largo del planeta y de manera conjunta, o de manera regional con objetivos diferenciados por regiones. Y para alimentar estos escenarios se especificaban lo que se llaman en inglés los driving forces, o las fuerzas motrices de la actividad socioeconómica. En principio, la población, la economía, los cambios tecnológicos, la energía, el uso de la tierra y la agricultura. Aquí en el panel de la derecha podemos ver cuál fue el rango de proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero que se dio por medio de estos escenarios, que, como pueden darse cuenta, es muy diverso e incluye emisiones que van incrementando constantemente en el futuro, con otro rango de emisiones que van disminuyendo a largo plazo. Y, como pueden darse cuenta, cada color que establece un tipo de escenario tiene cierto rango de posibilidades, dadas las diversas metodologías y supuestos que se podían dar para la estimación cuantitativa de estas proyecciones de emisiones. El segundo ejemplo es una versión actualizada de estos escenarios que se publicó en el año 2017, conocida como las vías de desarrollo socioeconómico compartidas, o en inglés los Shared Socioeconomic Pathways, que se conocen como los SSPs. Estos escenarios se plantearon sobre dos ejes. El primero, que planteaba los desafíos socioeconómicos para la mitigación del cambio climático de un nivel bajo a un nivel alto, y contrastando con los desafíos socioeconómicos para la adaptación al cambio climático. Este planteamiento conceptual indicaba que se podrían dar 5 diferentes futuros a grandes rasgos, empezando por uno en el que se le daba prioridad a la realización de objetivos de sostenibilidad y con bajos niveles de consumo y uso moderado de la energía. Contrastando con este escenario que se le conocía como el de la sostenibilidad, o el SSP1, estaba el SSP3, que indicaba o asumía una gran contraste entre las diferentes regiones socioeconómicas que previenen la colaboración o la cooperación internacional, y que se da con un mayor preferencia sobre el desarrollo socioeconómico de cada región independientemente, y con poca preferencia sobre la protección ambiental.
Alternando con estos dos extremos, se propusieron el SSP5 y el SSP4, que indican diferentes niveles de consumo de energía o de niveles de inequidad a lo largo de los desarrollos de los indicadores socioeconómicos. En el panel de la derecha podemos ver el desarrollo de las proyecciones de 6 indicadores a lo largo de del siglo XXI para primero las gases de efecto invernadero y las emisiones de dos gases contaminantes, como lo son el azufre y el black carbon. Y por último, el nivel de forzamiento radiativo, que es un indicador asociado al nivel de calentamiento global del largo plazo. De nuevo, como en la situación anterior, se planteaban los 5 tipos de escenarios con diferentes colores y diferentes rangos de posibilidades, que como podemos ver en el caso del dióxido de carbono, también indicaban un rango en el que las emisiones podían incrementarse continuamente en el futuro, hasta un rango que las emisiones son controladas a un nivel bajo promedio. De igual manera, para cada escenario se podían identificar niveles de emisiones y de forzamiento radiativo que se asocian a un nivel de calentamiento global mayor o menor. Estos indicadores socioeconómicos sirvieron como un punto de partida para combinar cada escenario con un nivel de mitigación o de reducción de gases de efecto invernadero mayor o menor. En estas gráficas solo estoy indicando las posibilidades de estos 5 desarrollos socioeconómicos en el caso en el que no se implementa ninguna acción adicional para reducir los gases de efecto invernadero. De modo que podemos representar las posibilidades de mitigación del cambio climático no solo por medio de las posibilidades del desarrollo socioeconómico, sino también de los niveles de mitigación que se den para controlar las emisiones. Ahora les hablaré de los modelos de evaluación integrada, que son los modelos cuantitativos que representan las interacciones entre sistemas componentes provenientes de diversos campos del conocimiento, que incluyen no solo la economía, la ingeniería, sino también las ciencias del clima, y últimamente también se incluyen aspectos sociales. Estos modelos permiten cuantificar el efecto de los cambios en parámetros de entrada de interés, como lo son los indicadores socioeconómicos del uso de la tierra y de las emisiones, y están basados básicamente en 2 estereotipos de metodologías. Los primeros son los agregados, que son usados para análisis de costo-beneficio, que permiten estimar no solo los cambios de los gases de efecto invernadero, sino también el costo de los impactos que trae el cambio climático en la sociedad. Estos modelos son bastante agregados y solo consideran algunos aspectos de la sociedad con bastante simplicidad. En el otro extremo tenemos los modelos basados en procesos que son los usados para la evaluación integrada de escenarios de emisiones y escenarios socioeconómicos. Estos modelos son los que han formado la base científica de los informes del IPCC que muestran los resultados que les acabo de presentar. Como puede verse en este diagrama, los aspectos que cubren los modelos de evaluación integrada pueden ser varios, dándole bastante importancia a la energía, a la economía y a la agricultura y la reforestación. Sin embargo, dependiendo del tipo de modelo y la metodología, se pueden incluir aspectos como la salud, el impacto sobre, por ejemplo, de la salud ocupacional,
También el uso y el suministro de agua y los cambios en el ciclo del carbón a escala global, así como los impactos sobre los ecosistemas y sobre los asentamientos humanos y la infraestructura. Estos modelos sirven para intercambiar información con los otros grupos del conocimiento que forman el campo del conocimiento del cambio climático, como lo son los modelos climáticos, que nos indican cómo van a ser los cambios en la atmósfera, los océanos y la Tierra, y los modelos o análisis que estiman los impactos del cambio climático y la efectividad de las medidas de adaptación y la vulnerabilidad. En este diapositiva me voy a centrar en los modelos de evaluación integrada que son basados en procesos o los que son conocidos también como modelos complejos. Ellos representan básicamente el sistema energético y los impulsores o los motores socioeconómicos que son la población, el Producto Interno Bruto y el progreso tecnológico. Algunos de ellos también incluyen el sistema del uso del suelo, la agricultura y el sistema climático, aunque de una manera bastante simplificada. Y su escala regional puede ser detallada de 10 a 40 regiones globales y sectorial, que pueden variar desde 10 a 50 sectores económicos. La escala temporal básicamente es desde desde el presente hasta el año 2050 o el año 2100. En esta tabla podemos ver una lista de todos los modelos que contribuyeron a formar la base científica de los informes, del último informe del IPCC. Como podemos ver, las columnas indican el título de cada modelo y en las líneas horizontales podemos ver cuáles son las características de cada modelo con respecto a diferentes aspectos. Por ejemplo, si el cubrimiento es de escala global o regional, si contribuyen con información de todos los sectores o con solo algunos, y las características de la línea de referencia para establecer el punto de partida de las estimaciones de los gases de efecto invernadero. Como pueden darse cuenta, los modelos que contribuyeron a este informe son básicamente globales y incluyen una descripción casi completa de todos los sectores socioeconómicos que van desde el sistema energético, las edificaciones o los asentamientos humanos, el transporte y la industria. Y podemos ver que la manera en que se plantean las relaciones socioeconómicas pueden pasar desde asumiendo un equilibrio completo en los mercados o pueden también encontrarse medidas para el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como cambios de los socioeconómicos y los beneficios del cambio climático. En esta charla les voy a hablar en detalle de un modelo con el que yo he trabajado básicamente, que se llama el modelo AIM o AIM Hub, como se conoce en inglés, que es un modelo de equilibrio general computable que es dinámico, asume un flujo circular de bienes y servicios como flujos monetarios y una economía completa con el sector primario, secundario y terciario. Y este es usado para evaluaciones de largo plazo, de escala global y de países. Este modelo fue desarrollado en conjunto por el instituto donde yo trabajo con la Universidad de Kioto para estimar y cuantificar los escenarios de emisiones de largo plazo. Y ha sido uno de los principales contribuyentes a los últimos informes del IPCC. Los casos con los que da este modelo se dan a lo largo del año 2100 y por medio de 43 sectores industriales y 17 regiones globales. Y aquí podemos ver un esquema simplificado del proceso
de los datos de entrada y de salida del modelo, que inician por, casi cualquier modelo de evaluación integrada, con los datos de la población, la actividad socioeconómica, los recursos energéticos y las tecnologías, las productividades de la agricultura y los factores de emisiones. Y da como datos de salida los niveles de emisiones de los efectos de gases de efecto invernadero, así como de contaminantes del aire, el impacto económico por medio del precio del carbono y las pérdidas en el Producto Interno Bruto, los niveles de uso de energía y la producción agrícola, así como los cambios del uso del suelo. Este es un esquema más detallado de la lógica que sigue este modelo, que sigue el modelo del concepto el concepto del modelo de equilibrio general, en el que se da una relación equilibrada entre el consumo de bienes y servicios de los hogares con el suministro de tales bienes y servicios por medio de las empresas, y los hogares proveen a las empresas factores como es el empleo, y existen también representados las transferencias de bienes y servicios con el gobierno y los impuestos. Es por medio de esta lógica que se introduce dentro del modelo un impuesto a los gases de efecto invernadero que permite establecer un incentivo para que las compañías o los mercados funcionen de manera que intenten reducir al máximo los gases de efecto invernadero con el fin de reducir los costos y maximizar sus beneficios. El concepto de equilibrio general está representado en este diagrama, en el que se da una interacción entre la cantidad del suministro de un producto o servicio con el precio, que puede ser dictado por un lado, cómo va aumentando el precio del producto a medida que se va proveyendo más, o sea, produciendo más, dado que producir una cantidad adicional del producto va a constituir un incremento marginal en el costo del mismo, y cómo la demanda va a cambiar por medio de este mecanismo. De modo que en tanto que haya un cambio en el precio de un producto o servicio, se va a dar un cambio en la manera en que cambia la demanda y la oferta, y hasta encontrar un punto en el que los dos, tanto la oferta como la demanda, se encuentran en un mismo punto, que es el punto de equilibrio. Este es un diagrama un poco más complejo de la estructura del modelo, en la que se incluye cómo están desagregadas el suministro y la demanda de los servicios, dándole un enfoque bastante detallado al uso de la energía y a los gases de efecto invernadero que no están relacionados con el consumo de energía. Y como puede verse aquí, el consumo de energía está disagregado entre el uso de sólidos, líquidos y gases y la electricidad. Y como la fracción de producción de cada combustible o de cada fuente de energía está relacionada con un nivel de elasticidad. Lo mismo se da con el ingreso de los hogares y cómo se relaciona con los ingresos de las empresas y del gobierno, y cómo estas actividades producen la formación de capital, el gasto del gobierno y el gasto de los hogares. Les voy a presentar ahora un par de ejemplos de cómo se aplicó este modelo para analizar una serie de escenarios
para reducir los gases de efecto invernadero. El primer ejemplo es el escenario puente, que planteaba como pregunta la idea de cómo impulsar la reducción de emisiones, dado que hay capacidades diferentes de mitigación entre las mayores regiones globales. Podemos distinguir primero que los países industrializados poseen más recursos y desarrollo tecnológico que les permite implementar medidas de mitigación con más facilidad. En cambio, los países en desarrollo pueden estar más rezagados en este aspecto y les puede costar más trabajo llegar a implementar las mismas medidas al mismo tiempo. De modo que los escenarios que se plantearon en este proyecto, la idea era que fueran más realistas que aquellos que están basados en una trayectoria de costos óptimos. Por ejemplo, aquellos que tratan de establecer un nivel de mitigación correspondiente a 2 grados de calentamiento global. En general, la gran mayoría de escenarios asumen que la mitigación se da uniformemente a lo largo de todas las regiones del globo y que un mismo incentivo para la mitigación va a tener el mismo efecto en las diferentes regiones al mismo tiempo. Sin embargo, dado que esto está lejos de la realidad, la idea es que estos nuevos escenarios no sean estilizados, sino que estén basados en políticas que actualmente existen. Y para ello distinguimos la aplicación de estas políticas entre países desarrollados e industrializados. Estas políticas están basadas en estudios anteriores que han identificado políticas que han sido efectivas para controlar los gases de efecto invernadero en sectores específicos en ciertos contextos nacionales. Aquí en este diagrama podemos ver cómo son las emisiones de gases de efecto invernadero en el mediano plazo hasta el 2030 para diferentes rangos de calentamiento global y de cómo estas emisiones, estos escenarios de emisiones contrastan con aquellos que se dan con los niveles de las políticas actuales que se han establecido para controlar las emisiones y aquellas que se han prometido en los acuerdos de mitigación del cambio climático. Y como puede verse, existe una gran brecha entre lo que se debería considerar ideal para reducir el cambio climático y lo que actualmente se está cumpliendo. Y en orden, y para reducir esta brecha, es necesario incrementar la cantidad de esfuerzos para reducir los gases de efecto invernadero en el corto plazo. En este ejercicio se diseñaron escenarios de manera que se planteaban un par de escenarios intermedios entre lo que son los niveles de mitigación dictados por las actuales políticas de mitigación y los niveles de mitigación ideales para evitar el cambio climático, como es el nivel de 2 grados, empezando la mitigación desde el año 2020. Este segundo escenario, que es bastante idealizado y que podemos considerar estilizado, es un desarrollo hipotético en el cual la reducción de gases de efecto invernadero se da de manera costo eficiente. En contraste, vamos a ver primero que existe la posibilidad de reducir a cierto grado los niveles de emisiones por medio de lo que se conoce como las NDCs o los acuerdos existentes, que son promesas dictadas por cada país para reducir los gases de efecto invernadero al año 2030, con objetivos específicos por cada país. Sin embargo, como sabemos que estos niveles no son suficientes para alcanzar un nivel de mitigación ideal, se plantean dos escenarios alternativos. Uno que es un nivel intermedio en el cual se implementan las políticas en adición de los acuerdos, los objetivos de mitigación de cambio climático,
se implementan las buenas prácticas, que son las políticas específicas, y se plantea un escenario puente en el que hay una transición desde este nivel de introducción de las políticas de buenas prácticas hasta un nivel de mitigación que es consistente con el control del calentamiento global al nivel de 2 grados de calentamiento global. Las políticas de las buenas prácticas constituyen una serie de medidas que se han identificado en la literatura, que se han aplicado en algunos países de manera eficiente para reducir los gases de efecto invernadero en diferentes sectores. Aquí está una lista más o menos resumida de todas las medidas que se consideraron en este escenario, que van desde los control de emisiones en el sector agrícola, en el sector energético, y también el control de otros gases como los gases fluorinados. Para cada región, dada fueran desarrollados o industrializados, se estableció un nivel de implementación de cada medida para el año 2030 y para el año 2050, con objetivos específicos para la reducción de gases o para la introducción de cada medida a cierto nivel. Aquí vemos los resultados específicos para el modelo EAM Hub para estos escenarios en términos de los gases de efecto invernadero de aquí del presente al año 2050. Podemos ver que efectivamente existe una gran brecha entre lo que es el escenario ideal de 2 grados y los objetivos actuales de mitigación dictados por el NDC o las NDCs. El escenario puente puede indicar un escenario intermedio para alcanzar un nivel de mitigación que es bastante cercano al nivel de los 2 grados. Y para ello podemos ver que la fracción de energías renovables en el suministro eléctrico va a pasar primero en el mundo de un nivel muy moderado, que puede ser del 25 al 30%, a un nivel muy alto como en el año 2050, que puede llegar al 50%. Podemos ver que dependiendo de cada región, los niveles de penetración de las energías renovables en el suministro eléctrico va a ser bastante diferente, con una mayor importancia en Latinoamérica y Asia y un nivel más moderado en las economías en transición y los otros países en desarrollo. Asimismo, podemos ver que los impactos económicos que se están medidos por medios de la pérdida del Producto Interno Bruto van a ser primero a nivel global mucho más altos en el escenario de 2 grados, que pueden alcanzar un nivel de hasta 2 al 3% del PIB global en el año 2050. El escenario puente, que está indicado por la barra azul, nos da un nivel intermedio en el corto plazo y un nivel mucho más alto en el largo plazo. Y para cada región podemos ver que este nivel de impacto económico va a ser diferente, con un mayor impacto en las economías en transición y un menor impacto en los países industrializados. Este ejercicio de escenarios fue parte de un proyecto de intercomparación en el que se incluyeron 7 modelos globales, incluyendo el modelo del AIM. Ese proyecto, conocido como el COMIT, introdujo o aplicó esta serie de escenarios con los mismos tipos de supuestos para todos los modelos, de manera que se podía obtener un nivel relativamente coordinado de resultados a lo largo de diferentes modelos. Aquí encontramos en este primer gráfica las emisiones de gases de efecto invernadero
de aquí al año 2050 para los diferentes modelos y diferentes escenarios. Y podemos ver que el escenario puente, que es el que está en color verde, es el escenario intermedio. Y como puede evidenciarse, existe un rango de posibilidades determinado por el tipo de modelo que se aplica, dado que cada modelo usa una metodología y bases de datos diferentes. Asimismo, podemos ver que los indicadores socioeconómicos en la cantidad de energías renovables en el suministro eléctrico, así como la cantidad de electricidad en el consumo de energía en el sector transporte, las emisiones de gases de fluorinados y el consumo de electricidad en los asentamientos, así como el cambio del uso de la tierra para la afforestación y la reforestación. A pesar de que existe un gran rango de posibilidades dependiendo del modelo, se puede establecer que el escenario puente efectivamente establece un nivel intermedio de mitigación en todos los modelos y que este nivel de mitigación introduce unos cambios específicos que son básicamente una mayor penetración de las energías renovables en el consumo eléctrico, eh, también en el sector transporte y un mayor nivel de área cubierta por los bosques. Ahora permítame presentarle un segundo ejemplo de escenarios en el cual se diseñaron escenarios que incorporen aspectos de factibilidad. Este es un tema bastante importante, dado que se ha establecido que los escenarios y las proyecciones que plantean estos modelos de evaluación integrada son bastante idealizados y un tanto alejados de la realidad. De modo que es importante tratar de implementar en la medida de lo posible características del desarrollo socioeconómico y de la implementación de las políticas de mitigación de cambio climático que son acordes con la realidad global. Para ello se consiguieron restricciones geofísicas y tecnológicas, institucionales y habilitadores socioculturales para definir con más claridad y más realidad estos escenarios. En cuanto a las restricciones geofísicas y tecnológicas, se consideraron niveles máximos para el uso de la biomasa, para el consumo energético, de la captura y secuestración de carbono y de la expansión de la energía nuclear. En cuanto a las restricciones institucionales, se planteó una implementación parcial del impuesto del carbono dependiendo del indicador de gobernanza. Este indicador es una medida que se desarrolló en un estudio que caracterizó diferentes países por medio de un indicador que refleja la efectividad y la efectividad de la implementación de diferentes políticas, en especial de aquellas que están ligadas con el cambio climático. Y se desarrollaron escenarios para la evolución de estos indicadores en el futuro. En cuanto a los habilitadores socioculturales, se consideraron primero una mayor eficiencia energética en el consumo, un menor consumo energético, menores barreras a la penetración de renovables y de la electrificación de los usuarios finales. Aquí está la lista completa de los escenarios que se consideraron para este ejercicio. Es una lista bastante grande en la cual se dan primero dos escenarios básicos. Primero, uno en el que se dictan las actuales políticas de mitigación o Current Policies, NPI, y uno en el que se incluyen los objetivos de mitigación prometidos por los países para el año 2030 y que continúan hasta el año 2050. Y una serie de escenarios que incluyen un nivel de reducción de gases de efecto invernadero consistente con una cantidad de
de carbono acumulado en la atmósfera hasta el año 2100 y un tipo de restricción o de facilitador, ya sea restricciones de la gobernanza, de la biomasa o facilitadores sobre la mitigación. Y se identificaron dos niveles de mitigación, uno que es consistente con 2 grados de calentamiento global y uno es consistente con 1.5 grados de reducción de la calentamiento global. En la gráfica de la derecha, la primera que podemos ver son las gases de dióxido de carbono del presente al año 2050 para los diferentes escenarios. Y se puede ver primero los dos escenarios de referencia que continúan los niveles de emisiones a un nivel moderado. En contraste, todos los escenarios que asumen una reducción drástica de las emisiones de dióxido de carbono tienen un patrón similar, aunque va a diferir un tanto en el largo plazo, en tanto que hayan mayores o menores restricciones a la implementación de las medidas de mitigación y hayan incluido facilitadores para la mitigación. En la segunda gráfica podemos ver cómo se pueden correlacionar los costos de la mitigación durante el periodo de 2010 al 2050 con un nivel de emisiones acumuladas en el mismo periodo. Y podemos ver cómo los dos niveles básicos de comparación, que son las actuales políticas y los objetivos de mitigación al 2030, obtienen los mayores niveles de emisiones acumulativas con los menores costos. A medida que vamos incrementando el nivel de mitigación, que va a resultar dar como resultado un menor nivel de emisiones acumuladas, la mitigación, el costo de mitigación va a ir aumentando hasta un nivel que puede llevar hasta más de los 15 trillones de dólares. De nuevo, este ejercicio de análisis de escenarios fue parte de un ejercicio mancomunado de intercomparación con 8 modelos globales, en los cuales se incluyeron los mismos supuestos para la implementación de las políticas con cierto nivel de flexibilidad, dado que cada modelo permite hasta cierto punto la introducción de estos supuestos, ya que en algunos modelos, por ejemplo, algunos sectores no están completamente representados o no permiten introducir una medida explícita para la reducción de algún indicador relacionado con la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces podemos ver aquí en este primer gráfico el cambio del precio del carbón que se estimó para el año 2050 para los diferentes escenarios y para los diferentes modelos. Podemos distinguir básicamente que aquellos escenarios en los que existían bastantes barreras al nivel institucional y tecnológico incrementaban bastante los costos de mitigación. En tanto que si se implementaban los habilitadores de la implementación de las medidas de mitigación del cambio climático, los costos iban a disminuir. Del mismo modo, se relacionaron cada escenario con las emisiones acumuladas desde el punto de 2023 hasta el punto en el que los escenarios alcanzaban el nivel de cero emisiones netas, que en muchos casos es alrededor del año 2050. Estos escenarios, como pueden ver, dependiendo del modelo, incluyen una variabilidad bastante amplia, más sin embargo, se puede ver que la introducción de estos supuestos sobre la factibilidad, no solo económica, sino también de la gobernanza,
y trae consigo una mayor dificultad para reducir las emisiones, de modo que es importante considerar en el futuro cómo se puede hacer que las medidas de implementación de la reducción de los gases de efecto invernadero pueda ser más eficiente, no solo con las medidas que existen, sino transfiriendo el conocimiento de la implementación de las políticas de un país a otro. En resumen, en esta charla les hablé sobre la mitigación del cambio climático y de cómo ella requiere en gran parte la reducción de gases de efecto invernadero. También sobre la evaluación de la posibilidad de lograr metas de mitigación usando escenarios y de cómo los modelos de evaluación integrada ofrecen una ayuda para cuantificar las implicaciones de las metas de mitigación. Espero que con este haya tenido una visión más completa y detallada de las proyecciones que se tienen para la reducción de los gases de efecto invernadero y qué implica alcanzar semejantes objetivos en el corto, mediano y largo plazo, a escala nacional y global. Muchas gracias por su atención. Diego, muchísimas gracias por la presentación, bastante interesante, muy completa. Le daríamos ahorita la palabra a el público, por si tiene preguntas, por favor, simplemente abrir el micrófono y preguntar, si tiene alguien alguna pregunta, algún comentario para Diego. Si quiere, yo empiezo con una pregunta. ¿Cómo se manejan los Claro. contaminantes de vida corta en los modelos? ¿Cómo se introducen en las simulaciones? ¿Qué tan Ok. importantes son? Los contaminantes del aire, que son básicamente los agentes particulares, se establecen por medio de factores de emisión para cada sector. Entonces, se tiene una correlación entre el nivel de actividad socioeconómica de un sector dado con un factor de emisión. Entonces, el caso, el típico ejemplo es el del sector transporte, en donde podemos establecer un nivel de demanda del transporte medido en kilómetros por pasajero. Se junta esto con el nivel de población y el, el, eh, el, el nivel de penetración de diversas tecnologías. Cada tecnología está asociada con un factor de emisión diferente, de modo que entre menor sea el factor de emisión de una tecnología y mayor sea su penetración, a largo plazo el efecto neto va a ser una reducción de los contaminantes. Ya. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con el modelo que ustedes tienen, que están usando. ¿Cómo es el modelo? ¿Tú puedes dar un poquito más de detalles? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿En qué sistema operativo funciona? ¿Qué tan complejo es para Okay. usarlo? Bueno, pues el modelo que yo uso, este de acá, es un modelo que está basado en optimización, en una plataforma de optimización que nosotros llamamos GAMS, o que es un sistema computacional para resolver problemas de optimización. En ese se plantean una serie de ecuaciones que representan el concepto del modelo de equilibrio general y se le incluyen una serie de bases de datos que incluyen las estadísticas de consumo y de producción de energía global para cada región y de los niveles de consumo y los precios que se tienen para cada sector por medio de una base de datos que está publicada por un proyecto que llaman GTAP, por sus siglas en inglés. El modelo es relativamente complejo, dado que tiene muchos datos de entrada
y tiene muchos puntos de control en el cual se puede poner a disponibilidad del usuario cómo controlas, por ejemplo, la introducción de una política o, por ejemplo, a partir de qué periodo se introduce cierta tecnología o si se excluye del todo o no. Y, por ejemplo, los supuestos iniciales de la población y de la actividad socioeconómica dictada por el Producto Interno Bruto tienen que ser introducidos al modelo para cada región. Eh, la interfase que se usa, que es este programa que yo llamo GAMS, es un sistema bastante complejo, además que integra no solo los datos de entrada, sino también las ecuaciones y también una interfaz para procesar los datos de salida. Entonces, por ejemplo, para hacer un ejercicio de un solo escenario, por ejemplo, si es un escenario bastante sencillo que va del año de presente al año 2100, te puedes tardar entre 30 minutos o 2 horas, dependiendo de qué tan complejo es o qué tan difícil es alcanzar el objetivo de mitigación que le estás imponiendo al escenario. Ya. Vale, muy interesante. Bueno, tengo unas preguntas un poquito más generales sobre, Ajá. bueno, tenemos en la audiencia varios estudiantes de pregrado y de posgrado que de pronto están interesados en hacer pasantías o hacer colaboraciones o incluso, por ejemplo, ir a Japón a hacer posgrados. ¿Cómo ves tú esa Ujú. posibilidad? ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué tan viable es? ¿Qué recomendarías? Bueno, muy bien. Pues primero les cuento que en general para este tema de la evaluación integrada eh, existen diferentes grupos de trabajo de investigación en el mundo y algunos de ellos han permitido que sus modelos sean usados abiertamente. De modo que es posible descargar el modelo y usarlo sin tener que acceder a ningún programa que involucre algún costo adicional. Para aquellos que quieran curiosear un poquito sobre eso, me pueden escribir. El modelo, yo les puedo referenciar un modelo que se llama el modelo GCAM, que es un modelo desarrollado por un grupo de investigación en Estados Unidos, que tiene muy bien desarrollado su plataforma de acceso abierto al modelo. Existen otros ejemplos. Desafortunadamente, el modelo con el que yo trabajo todavía no se está disponible al público. Entonces, si aquellos que estén interesados en saber un poquito más en detalle tendrían que ponerse en contacto directamente conmigo y con mis colegas. Para la colaboración, pues en la medida en que haya cierto interés específico, por ejemplo, últimamente existe bastante interés en aplicar estos modelos con información de cada país, que realmente solo está disponible dentro de cada país y en el lenguaje nativo. Entonces, tener a alguien que esté basado, por ejemplo, en Colombia, para desarrollar un estudio sobre Colombia, de mitigación en Colombia, es bastante ventajoso. Para las becas, yo personalmente fui becado por la Embajada de Japón por medio de un programa de becas que ofrece el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación del Gobierno de Japón. Este programa de becas todavía está vigente. Yo lo recomiendo. Es un programa de becas muy completo y permite vincular a estudiantes tanto de pregrado como de posgrado a programas en universidades de Japón. Es un poquito difícil porque la competencia es alta y hay pocos cupos. Hasta donde yo sé, se dan alrededor de 10 cupos al año para Colombia. No sé si esta cuota ha cambiado últimamente, pero en principio, si se acercan a la Embajada de Japón,
ellos les pueden dar información y también es posible, como parte del proceso de aplicar a las becas, es necesario contactar a un profesor actualmente titulado y activo en una universidad en Japón que esté desarrollando un tema de interés para los estudiantes. De modo que si los candidatos pueden encontrar a un contacto en Japón, a un profesor que esté interesado en un tema de investigación, pues no tiene que ser un tema muy específico, porque debe haber cierta flexibilidad para que tanto el estudiante como el profesor puedan establecer un punto medio de colaboración. Entonces, yo recomiendo este sistema de becas de la Embajada de Japón. Vale. Bueno, y entre la audiencia creo que tenemos también egresados y profesionales. No sé si tú tienes colaboración o has colaborado con alguna entidad en Colombia como la UME o algún ministerio, y si eventualmente estarías interesado en colaborar o tu instituto en una colaboración directa con una entidad pública o privada de Colombia. Ya. Pues en el momento no tengo ningún vínculo con entidades de Colombia. En el pasado, cuando estuve realizando mi tesis de doctorado, estuve la oportunidad de contactar y de intercambiar información eh, con personas de la UCME para que me dieran datos de el consumo y el suministro energético en áreas rurales de Colombia. Eso fue hace ya más de 15 años, cuando los datos que existían en línea eran muy limitados. Eh, pero últimamente yo creo que el acceso a la información y la capacidad que existe para desarrollar análisis basados en modelamiento de problemáticas ambientales como el cambio climático ha aumentado bastante en el país y estoy seguro de que existen posibilidades para colaborar, para de alguna manera complementar, sino reforzar la base existente de conocimiento que se ha desarrollado para evaluar los escenarios de mitigación de cambio climático en Colombia. Tengo entendido que la Dirección Nacional de Planeación tiene o tuvo hasta hace poco un grupo de trabajo que analizaba escenarios de mitigación de cambio climático y políticas energéticas a largo plazo para el país, que se dio en colaboración con países de la Unión Europea. Yo estaría interesado en intercambiar información con ellos. Yo en el momento me encuentro muy enfocado en el área de la estimación de los recursos renovables usando sistemas de información geográfica. Entonces, eh, poder intercambiar información sobre este tema sería bastante de mi interés. Vale, muy bien. Por último, te iba a comentar que en nuestro departamento y en la facultad hacemos habitualmente lo que se conoce como cátedra internacional, en donde invitamos investigadores o profesores del extranjero para que vengan por 1 o 2 semanas a la universidad a mitad de año para dictar Ujú. alguna curso, pues, o una parte de un curso relacionado con temas de interés y de actualidad como este. Entonces, la pregunta es si estarías interesado en venir a la cátedra del próximo año para de pronto iniciar los trámites y hacer la propuesta, a ver qué posibilidad habría. Ya. Pues déjame lo pienso, me suena mucho. Bueno, Tendría que ver cómo está la agenda y, y, y ver la posibilidad. Gracias por la oferta. sí, sería muy interesante y sobre todo estamos planeando, ¿no? Hacer un curso sobre transición energética. Tenemos un profesor de Francia que es posible que venga, entonces sería chévere formar un equipo contigo y con el profe de Francia y con de Bueno, pronto el investigador que nos recomiendes para dictar un curso de unas 3 semanas en el verano. muy bien. Nos- Bueno, Tenemos que lo discutir. tendré en cuenta entonces. Sí, señor. Bueno, no sé si del público tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno.
De todos modos, no sé si estaba tu correo por aquí para dejarlo en la pantalla. Eh, hay una mano levantada. Si quieres, puedes abrir tu micrófono y preguntar, por favor. A ver, Sergio Cárdenas, porfa, si quieres, Sergio, abre tu micrófono y pregunta, adelante. Bueno, esta es una pregunta interesante. Mira, la escribí en el chat y dice, bueno, ¿cómo es la vida en Japón? ¿Cómo es Ujú. Japón? Está interesante para Ya. todos. Bueno, pues la vida en Japón es toda una aventura. Eh, lo primero es que es físicamente muy diferente a lo que conocemos en Colombia, por lo que es un país de estaciones y los cambios del clima aquí son bastante drásticos. El invierno es bastante frío y muy seco y el verano es muy caliente y muy húmedo. Entonces, habituarse a esos cambios en el clima es complejo, pero a la vez es bastante interesante por lo que uno puede experimentar las diferentes estaciones que traen diferentes como paisajes y maneras de vivir la vida muy interesante. La cultura como tal es muy rica en Japón y a la vez diversa, de manera en que cada día va a ser una experiencia nueva y va a traer consigo eh, cosas interesantes. Algunas de ellas pueden que no sean tan agradables, eh, pero es parte del proceso de adaptarse a una cultura diferente. Para una persona como yo, que vengo de un país como Colombia, eh, hay muchas cosas que son difíciles, por lo que esta es una sociedad que le da mucha prioridad a la actividad en grupo, a ser bastante responsables con el tiempo, a ser muy formales, a respetar mucho a las personas de un grado, de un rango o de una edad mayor. Así sea de un año de diferencia, el trato de las personas es diferente. Eso es algo que en Colombia nosotros somos un poquito, yo diría, bastante relajados. Aquí son bastante estrictos en ese aspecto. Pero en la medida en que la gente lo va conociendo a uno, la gente también va adquiriendo un poquito de esa como actitud flexible que nosotros tenemos. Eh, eh, el costo de vida es un poquito alto, es un poquito difícil al principio eh, hacerse a la idea de cómo hacer el día a día con el salario pues de uno. Aunque ya una vez uno instalado aquí, pues las cosas van bien y es muy seguro. Eso sí, demasiado seguro diría yo. Se vuelve todo de una forma muy predecible, pero de alguna manera es muy agradable y en muchas ocasiones es divertido, por lo que la actitud del japonés promedio es bastante, digámoslo así, racional, que contrasta mucho con lo que somos en Colombia, que somos que vamos más por el lado emocional. Entonces, por ahí se darán eh, muchos tumbos, digámoslo así. Qué interesante. Muy chévere y muy bonita la experiencia. Y a ver, hay otra pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que hay otra pregunta acá. Eh, claro, da sustico enfrentarse a eso, ¿no? Da susto Sí. enfrentarse a ello. La primera, los primeros meses en Japón fue bastante complicado, por lo que por más que uno lea o vea documentales sobre lo que es la vida en Japón, pues es muy diferente a lo que uno en realidad va a experimentar en el día a día, con una cultura y un idioma tan diferente y también un clima tan diferente. Pero igual, uno no es el único en ese plan, entonces
muchos, cuando yo estuve de estudiante, varios estudiantes extranjeros están en la misma situación, entonces hay manera de compartir esa experiencia y de afrontar los retos que eso implica. Claro, ¿no? Muy interesante. Bueno, esperamos que nuestros estudiantes se motiven y se lancen a la aventura, ¿no? Tenemos estudiantes de la Nacional muy Exacto. curiosos de pregrado y posgrado y ojalá se animen y se lancen a esas experiencias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario del público. Vi que dejaste tu correo, Diego, en el chat. Entonces, muchísimas gracias, Diego, por Sí, tu participación. Te estaré contactando para ver bueno, que hablemos un poco más sobre exactamente, posibilidades de colaboración, ¿no? muy bien. Sí. Ujú. Entonces yo quedo abierto a cualquier duda o pregunta o si quieren saber más sobre el trabajo que yo hago, pueden revisar mi perfil en internet. Ahí estoy en LinkedIn, también estoy en ResearchGate y en Google Scholar aparece en la lista de mis publicaciones. Algunas de ellas se pueden ver en línea sin ningún costo. Entonces, espero que les haya agradado la charla y mucho gusto de tenerlos presentes. Nos veremos en la próxima. Gracias a todos por estar acá presentes y ya nos estaremos viendo. Muchas gracias por tu presentación y por tu participación muy valiosa. Bueno, muchas gracias. Hasta la Gracias. próxima. Chao. Gracias.